Buenas noches. Tome asiento, por favor, tome asiento. Buenas noches. ¿Quién vio el afiche de esta noche? ¿Cuál es el título del tema de hoy? ¿Vivir de qué manera? ¿Vivir de qué manera? En piloto automático. En piloto automático. ¿Qué medio de transporte tiene un piloto automático? Un avión. Algunos vehículos tienen velocidad crucero, ¿no? Que te mantienen la misma velocidad. Aunque hay algunos vehículos que ahorita se están manejando solos, tienen su piloto automático, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro medio de transporte tendrá su piloto automático? Un tren, correcto, un tren. Y la característica más importante del piloto automático es que no se sabe cómo avanzan, pero avanzan. Hay parejas así, que no se sabe cómo están juntos, pero están juntos. Que no se sabe por qué, pero ahí están. Incluso en la misma terapia, ¿no? Algunas veces a una pareja uno le ha tocado ver, años después los veo y les digo, ¿siguen juntos ustedes? Obviamente lo digo con cierto humor, con cierta gracia, pero es interesante, ¿no? Como parejas que pareciera que nadie daba 2 pesos de esperanza por ellos, siguen juntos. Muchos de ellos no se saben por qué. Pero hay otra característica del piloto automático, que no solamente es la fuerza extraña, misteriosa de cómo se conduce, sino que son parejas que parecen ir sin ningún sentido. Son parejas que no parecen disfrutar del matrimonio, parecen simplemente sobrellevarlo. Son parejas que no parecen vivir el matrimonio, compenetrarse en el matrimonio, parecen tolerar el matrimonio. Parecen, tenerlo porque hay que tenerlo, porque de lo contrario pasaría yo a otra categoría, la categoría de las divorciadas, a la categoría de los divorciados, y yo no quiero eso. Entonces quiero más el matrimonio porque no quiero lo otro, pero no porque quiera realmente el matrimonio y la vida en pareja. Estamos hablando de parejas que viven desconectadas muchas veces el uno con el otro. Y de la desconexión emocional es lo que precisamente vamos a hablar hoy. La desconexión emocional es un mal por el que atraviesan muchas parejas, y una buena parte de ellas en algún momento de la vida juntos han transicionado a un momento de desconexión. Cuando hablamos de desconexión nos referimos a esos momentos y esas veces en las que parecía que hasta nos cuesta hablar, hasta ni siquiera sabemos de qué hablar, hasta evitamos continuamente el estar solos. Y a veces se camufla en parejas con hijos chicos, se camufla muy fácilmente la desconexión. El problema es que cuando van creciendo, hola mi amorcito lindo, el problema es que cuando van creciendo los niños ya se van siendo adolescentes, se van siendo adultos, ya tienen su vida, recién empieza a darse cuenta el bache, el hueco que hay entre esas dos personas, que han vivido una vida en pareja de una determinada manera. Algunas de ellas no se sienten pareja. Algunas de ellas ya hasta no duermen juntas. Algunas de ellas ya no viven el vínculo sexual y afectivo que es propio de una vida de pareja. Pero parecen compañeritos de vida, parecen acompañarse, viven juntos, comparten la misma cocina, el mismo comedor, pueden comer juntos o no. Y muchas de estas parejas que viven así, que dicho sea de paso, son muchas más de lo que usted piensa. Parejas que viven actualmente así, que si los invitan a un matrimonio van a ir juntos. Y hasta pueden llegar a bailar, pero no pasa mucho más de eso. Quizás alguna piecita bailarán, digamos, ¿no? Como para que no digan que no bailamos, ¿no? Entonces hacemos cosas para que no se note el bache que hay entre nosotros. Y ahí aparece el amigo que aprovecha, ¿no? Como ella quiere fingir que está todo bien ante su familia, ya nomás le mete él, ¿no? Creyendo que son pareja, pero después termina ese evento y ya no lo son, puertas para adentro no lo son, porque no viven la conyugalidad como Dios manda y como necesitan ellos vivir la conyugalidad. De tal modo que son muchas parejas las que viven de esa manera
Y se van dando cuenta que cuando el último de sus hijos se va, se miran el uno al otro y dice, bueno, ¿y ahora a quién cuidamos? Si vos y yo lo único que hacíamos era cuidar muchachos. Eso lo hacíamos bien, mal que mal, ¿no? Nos distraíamos. A veces no tenemos que raptar un nieto para seguir fingiendo que entre nosotros pasa algo, ¿no? Tenemos que agarrarnos de un nieto, de un perro, de algo para que haya algo entre nosotros, porque cuando ya no hay nada entre nosotros, necesitamos poner algo más en medio. Las parejas que viven desconectadas, las parejas que viven en piloto automático, muchas de ellas se dan cuenta cuando están así y corrigen. Muchas de ellas se dan cuenta y dicen, hace tiempo no hacemos esto, no, estamos muy distanciados, ya siento que no te conozco, necesitamos crear momentos, tenemos que esforzarnos, porque lo que antes era pues espontáneo, natural, esto de querer estar con la pareja, de querer conversar largas horas, a lo largo de los años ese interés puede ir disminuyendo, sobre todo si la desconexión emocional empezó a aparecer. La desconexión emocional es como morir lentamente. Es como morir por hipotermia, por frío. No me voy dando cuenta, pero de pronto mi organismo ya no funciona igual. No me doy cuenta y mi deseo ya no funciona igual. No me doy cuenta y mi interés ya no funciona igual. No me doy cuenta y mis atenciones ya no funcionan igual. No me doy cuenta y tengo muchas más faltas de consideración con mi pareja que antes. Y empieza a gobernar ese distanciamiento. De vuelta, algunas parejas parecen que se dan cuenta, reafirman y buscan y logran revertir esa desconexión. Muchas otras se entregan a la desconexión a niveles tal que cuando uno le pregunta después a sus hijos adultos, oye, ¿y tus padres eran pareja? Mira, yo no me acuerdo que se hayan dado un beso. No me acuerdo que se hayan abrazado, no me acuerdo que hayan ido a cenar juntitos los dos, no me acuerdo. Dicen que eran pareja. Ya no sé ni siquiera cómo nos hicieron a mis hermanos, porque entre ellos no parecía pasar absolutamente nada. ¿Les resulta familiar lo que yo estoy diciendo? ¿Saben que hay gente que vive así o yo estoy viviendo en otro país? ¿Pasa esas cosas acá? Pasa, ¿cierto? Vivimos así. Bueno, algunas de las razones más comunes por las cuales las familias o las parejas, mejor dicho, suelen entrar en procesos de desconexión, algunas son obvias, por ejemplo, la llegada de los hijos. Todos sabemos que la venida de los hijos impacta la vida de pareja de tal modo que ya no se tiene el mismo tiempo, ya no se tiene la misma fuerza, ya no se tienen las mismas oportunidades para disfrutar eso que tenían cuando no tenían a un tercero, a un cuarto, a un quinto miembro de la familia. Cuando eran solamente dos y un perro, digamos, ¿no? Estaba todo bien, parecía que la pareja era la base fundamental de todo aquello. Sin embargo, los cuidados de un recién nacido generan una serie de inversión de energía, de estrés, de ganas, de tiempo, de coordinación, que mientras el uno estaba descansando, el otro se puso la 10 y empezó a bañarlo al muchacho, a hacerlo dormir o lo que fuera, y a veces viceversa, sabe que yo estoy cansado, tomá, y entonces empiezan a coordinar. Claro, a lo largo de los años o de los meses, la desconexión, puede haber cierto nivel de desconexión, es lógico, es hasta esperable, podemos decirlo de alguna forma. Es más, diría yo que las parejas que tenían una conexión enorme y después de haber tenido su hijo, siguen con esa conexión enorme, habrá que ver qué tan buenos padres están siendo. Porque por ahí hay alguien que está haciendo ese rol de padres y ellos siguen, ¿no? Sigamos saliendo, no dejemos de salir hasta tarde, no dejemos de tomar, no dejemos de hacer nuestras cosas, no dejemos de tirarnos nuestras escapadas. Pero lo que se recomienda es que ante una crisis vital, y eso se llama crisis vital, cuando entramos en una etapa de la vida de pareja o de la vida familiar diferente, vamos nosotros adaptándonos a todas esas etapas. Tener uno, tener dos, tener tres, trabajo en el campo, trabajar, a veces un miembro no trabajaba, ahora trabaja. Todos esos cambios, o las mudanzas, antes volvíamos a casa, era más fácil almorzar, ahora ya no porque vivimos más lejos. O ya no vivimos en la casa nuestra, vivimos en la casa de tus padres o de los míos.
Y hay una serie de condiciones propias del estilo de vida de la pareja y de la etapa en el ciclo vital de la pareja que pueden llegar a ser un caldo de cultivo de desconexión. Sin embargo, no significa que esa desconexión los vaya a llevar al estado crítico al que hemos estado hablando. Por tanto, estrés, paternidad, estilo de vida, son algunas de las razones más comunes por las cuales las parejas suelen y pueden entrar en un proceso de desconexión emocional. ¿Cuál es la clave ahí? Darse cuenta. Hoy hace tiempo no hacemos esto, te extraño, nos podemos dar un abrazo, ya se durmió la bebé, en vez de estar los dos con el celular, haremos algo, charlaremos un poquito más, nos involucraremos el uno con el otro, querré saber qué tal fue tu día. A veces ya ni siquiera nos damos cuenta. Una de las cosas que yo pregunto en terapia cuando me veo con parejas, para saber más o menos o evaluar qué tanto está la desconexión emocional, es preguntarle, dígame en detalle qué hizo su pareja entre ayer y hoy. Y no es que uno tiene que ser controlador para saberlo, ¿verdad? Pero yo puedo seguirle más o menos el rastro a mi pareja de aquello que tuvo. Yo sé que mi esposo tenía una reunión importante. Yo sé que mi esposa estaba preocupada por la enfermedad de los hijos por la enfermedad de los hijos de su hermana, de sus sobrinos. Yo sé que mi esposo estaba un poco tenso por algo que estaba sucediendo en el trabajo. Yo sé que mi esposa estaba deseando conseguir un nuevo cliente. No solamente qué hizo en términos de dónde estuvo, con quién estuvo y hasta qué hora, como solemos preguntar, sino qué hay en su corazón. ¿Cuál es su fuente de preocupación? ¿Cuál es su fuente de malestar? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué tiene atravesado en sí mismo? Si yo no soy capaz de saber qué hay en el corazón de mi pareja, me voy a empezar a desconectar de ella. Usted y yo estamos llamados a compenetrarnos en el corazón. Mi esposa está preocupada por el sueño de los niños. Yo la verdad que a mí no me importa tanto, pero entiendo que así está su corazón. Lo considero, lo tengo presente. Me ha dicho que ha estado pasando por unos dolores que le preocupa, que quisiera ir al médico. Pero si yo no lo tengo presente, si yo no sé qué es lo que estresa a mi pareja últimamente, o qué fue lo que hizo entre ayer y hoy, o qué tiene en el corazón, yo empiezo a distanciarme y empiezo a distanciarme y empiezo a distanciarme. Sin embargo, hay dos aspectos, hay dos dinámicas, hay dos ideas, hay dos fenómenos que suelen pasar en las parejas, que además de las que acabo de comentar, que son comunes a todos, por no decir a casi todos, son bien específicas de ciertas parejas, sobre todo cuya desconexión parece revestir de mayor gravedad. El primero, una de las cosas que más genera desconexión emocional entre los miembros de una pareja es la nula o pésima reparación de daños. Porque en la vida de pareja nos vamos a dañar, eso es innegable. Sí, vamos a querernos hacerlo, sí, vamos a buscarnos hacerlo, vamos a buscar hacerlo lo menos posible, pero lo vamos a hacer. Mira a su esposa, por favor, mira a su esposo, tómele la mano y dígale, amor, te voy a dañar. Amor, te voy a dañar. No sé cuándo, no sé cómo, espero que no sea grave, espero que sea leve, pero si hay algo que es necesario, espero que me encuentre con un corazón dispuesto a repararlo. Nos vamos a herir, hermanos, nos vamos a herir. Un terapeuta maestro mío de España, uno de los más grandes referentes de la terapia familiar en Hispanoamérica, dice en uno de sus libros, el ser humano es primariamente amoroso y secundariamente maltratante. Primariamente amoroso significa que está en su estructura genética la realidad del amor. Es parte de su condición humana el arte de amar. Después tocará desarrollarlo. Después tocará aprender a amar bien. Pero es innegable, es inherente a su condición humana la capacidad de apegarse a la persona a la que ama. Desde los más pequeñitos, ¿no? Cuando no desprenden de la teta de la mamá. El apego, la capacidad de acercarnos. Pero también somos secundariamente, ¿qué? Maltratantes. Porque te voy a herir alguna vez. Alguna vez
voy a ser hostil con vos. Alguna vez no te voy a hablar cuando debía haberte hablado. Alguna vez no te voy a contar lo que debía haberte contado. Alguna vez no hice lo que debía haber hecho. O te dije lo que no debía haberte dicho. Alguna vez me voy a desbordar a tu lado y voy a terminar diciendo cosas que realmente no las siento, que las sentí en ese momento, pero que no representa lo que yo pienso comúnmente sobre vos. Alguna vez voy a ser capaz de dañarte. Pero ¿sabe qué le pasa a las parejas que terminan desconectadas? Que la reparación de los daños es nula o es pésima. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no registro el daño, que no te reparo, que simplemente pasó la discusión, nos dijimos muchas cosas, y sobre todo las parejas que tienen hijos chicos o hijos escolares, ya el día a día nos llevó a seguir funcionando de la misma forma. Ya el día a día, porque ya teníamos que preparar la cena, porque ya venía el fin de semana, porque ya venía el colegio de los chicos, porque ya tenemos que entrar en el día a día, y el día a día se esconde la falta de reparación de daños. Y después decimos, ¿y qué? ¿Por qué estás mal, digamos? ¿Y qué pasó? ¿No te das cuenta? No. ¿No te acordás de lo que dijimos? No, yo no dije eso. La escasa y pésima reparación. Ya sabes qué, ya te voy a pedir perdón. Si eso es lo que querés, perdón. Pésima reparación de daño. Ya sabes qué, si lo que pasa ya, si alguna vez te hice daño, perdón. Pero es que vos no estás reparando el daño. Estás pasando por encimita el perdón, pero lo que querés decir es dañar. Lo que querés decir es por tu culpa. Lo que querés decir es acusar. No querés reconocer el daño que has hecho. Por tanto, no querés repararlo. Porque no hay forma de reparar un daño que primero uno no reconoce. Cuando llegan parejas a consulta, llegan con una pésima reparación de daños. Se siguen dañando, pero siguen acumulando daños que no fueron reparados. Y no solamente que no saben repararlos, sino que también siguen sumando más daños y más daños y más daños. Y el ser humano, cuando la reparación de los daños es pésima, ¿sabe qué empieza a hacer? Se distancia. ¿Sabes qué? Déjalo ahí nomás, ya no te quiero decir nada. No, ¿sabes qué? Hace de cuenta que no te dije nada mejor. No, anda vos a tu lado, yo a mi lado y ya está. Que a cada uno se le pase solo. ¿Y sabe cuál es el problema de que a uno se le pase solo y que pasen días sin dirigirse la palabra y que solamente se dirijan la palabra para coordinar cosas relativamente a la casa y a los chicos? ¿Sabe qué va pasando en la mente humana cuando se pelea y se distancia de su pareja, se sintió humillada, indignada y se separa, se distancia? La mente empieza a decirle a usted cosas como, ¿qué haces acá? ¿De verdad quieres estar con este tipo? Mira cómo te trata. Ya tu amiga te dijo que era un tipo narcisista y no te das cuenta todavía. O él dirá, qué desconsiderada. Nunca es suficiente todo lo que yo hago. Orgullosa como ella sola. Yo no sé qué hago acá. ¿Puedo encontrar a alguien mejor afuera? Una vez una persona me dijo que se dio cuenta lo que su pareja tenía en el... ojo que no quiero darle estrategias, ya no quiero darle estrategias. No lo haga. Pero una persona se enteró de lo que había en el corazón de su pareja cuando leyó su chat con ChatGPT. Y esta persona le dijo, tengo tanto pico de años, ¿será que puedo encontrar a alguien más en la vida si me separo? Empieza a fantasear con la separación, empieza a creer que es posible, empieza a plantearse escenarios. Y por supuesto, ya hay un proceso de desconexión muy avanzado en ese sentido. Cuando ya uno empieza a fantasear con la idea de estar afuera. Pero ¿cuándo vienen estos pensamientos? Normalmente, cuando la reparación de los daños es pésima, cada uno se tiene que reparar solo, cada uno se tiene que salvar solo, cada uno se tiene que calmar solo. Aquí pasa rápido el tiempo, ¿no? Porque de pronto establecemos la filosofía del cuando se te pase, hablamos. ¿Sabes qué estás mal? Que se te pase, hablamos. Desconexión. ¿Sabe qué es conexión? Conexión es vení, hablemos para que se te pase. Es pasar del hablamos cuando se te pase al vení, hablemos para que se te pase. Te noto así.
¿Pasa algo? Vení, sentate. Tomémonos un café. ¿Hace cuánto que venís sintiéndote así? Si usted empieza y ahora voy hablando de qué hacer cuando ya empezamos a ver las primeras señales de desconexión. Número 1, empieza a esforzarse más en reparar los daños. Número 2, empieza a explorar el corazón de su esposa o de su esposo. ¿Qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son aquellas necesidades emocionales que tiene conmigo? ¿Estoy respondiendo a esas necesidades emocionales? ¿Mi pareja está respondiendo a las mías? Porque ¿sabe qué? Cuando respondemos a las necesidades emocionales de la pareja, a pesar de que no sean las mías, vieron que está de moda los lenguajes del amor, ¿no? Los lenguajes del amor son esas necesidades emocionales. Necesito un abrazo. No soy de abrazar, pero si mi pareja necesita un abrazo, la abrazo. Total, un pedazo no se me va a caer. No me llena a mí, pero la llena a ella. Estoy respondiendo a su necesidad. No me hace el cielo, no me baja la luna, el sol y las estrellas. Pero si hay algo en mí que se dispone a cumplir con esa necesidad emocional porque entiende que para el otro es importante, entonces bienvenido. Crear espacios de intimidad. Sé que es difícil, es desafiante porque tenemos un mundo que cada vez nos exprime más, que cada vez nos quiere más productivos, que cada vez más en Santa Cruz, al menos antes, en las parejas de antes o en las estructuras familiares de nuestros padres, todavía había el almuerzo en la casa, ¿no? Ahora cada vez es menos posible. Lo que antes era la mesa en el almuerzo, ahora es el auto, ¿no? Para muchas familias el espacio de conexión es muy difícil y así como es desafiante para las parejas conectar, también es desafiante para los papás conectar con sus hijos adolescentes. Porque la desconexión, la desfamiliarización, vamos sintiéndonos desfamiliarizados, es un mal que la sociedad al día de hoy no nos lo va a poner tan fácil. Es más, nos los va a instalar muy fácilmente. Desde la cantidad de pantallas que hay en la casa, hasta la cantidad de tiempo que tiene que pasar uno afuera, la cantidad de trabajos horario continuo, y ese horario continuo se supone que era salir a las 5, pero en realidad salimos a las 7 igual, que no es horario continuo, digamos, no es que suprimimos el almuerzo nada más, pero seguimos trabajando la misma cantidad de tiempo o más. Es desafiante, pero lo tenemos que hacer, porque probablemente lo que empieza a pasar con las personas cuando están estresadas es calmarse por su lado. Yo quiero ir a mi frater, ella quiere ir al café con sus amigas, ella quiere ir a la peluquería, él quiere ir al fútbol. Y no está mal. El problema es que cuando solamente buscamos espacios de placer y de tranquilidad y de desestrés afuera de casa, pronto en nuestra mente se configura la idea de que en casa es estrés y afuera es desestrés. Cuando tu pareja, cuando tu vínculo, cuando tu relación no está siendo motivo de desestrés, cuando ese abrazo en el pasillo de la casa o en la sala, cuando ya todos están durmiendo y sentimos, ay, fue agotador, ay, sí, ay, bregamos mucho con la guagua, ay, te amo mucho, ay, te amo. Cuando no somos ese espacio de desestrés juntos, empezamos a hacer estrés para el otro. Por eso es que hay muchas personas que se quedan en el parqueo 30 minutos en el celular, porque pues no quieren entrar. Y se inventan, ¿no? Y el mejor invento fueron las filas de la gasolina. Yo voy a la fila de la gasolina, yo voy, por favor, yo voy. ¿Por qué? Porque no quiero estar ahí. Me siento estresado. Me siento más tranquilo en mi celular, con aire, esperando la fila de la gasolinera. Así la camuflo mejor la desconexión. No quiero estar. Evito estar. ¿Quién quiere ir a comprar? Yo voy y compro, yo voy y compro. Y a pie para tardarme más, digamos, ¿no? A pie voy. Mire, es importante entender que la desconexión es un mal que afecta a las familias católicas y a las no católicas, a las parejas católicas y a las no católicas, a las comprometidas y a las no comprometidas, a los servidores y a los no servidores. No nos damos cuenta, cuando acordamos, ya no podemos mover lo que antes podíamos mover. Nos vamos debilitando, vamos siendo incapaces de construir algo juntos, va perdiendo esa sensación de equipo. Cada uno va yendo por su lado. Ya no es el vínculo una fuente de desestrés, es una fuente de estrés. Porque cuando la pareja no es la fuente de desestrés, se convierte en una fuente de estrés.
¿Por qué? Porque siempre me demandan, porque siempre se quejan, porque todo es problema, porque todo es requerimiento, porque nada es suficiente y nunca es fuente de desestrés. Y no hay cosa más maravillosa que tu pareja, tu relación, tu vínculo, tu matrimonio sea una fuente de desestrés. Quiero llegar a mi casa, ese es mi lugar seguro. Quiero llegar a mi cama con mis hijos, ese es mi lugar seguro. Porque ¿sabe qué? Cuando yo no lo tengo ahí me daba cuenta que ese era mi lugar en el mundo. Pero no me daba cuenta, no lo cuidaba. Pensaba que mi lugar seguro estaba afuera. Pero cuando me divorcio, esos amigotes con los que estoy, después no van a estar ahí. Estoy solo, pagando un monoambiente y pagando también la heladera del otro lado. ¿Por qué? Porque no supe cuidar los vínculos que tuve. Porque llevé al extremo a las personas, llevé al extremo a mi pareja, llevé al extremo mi vida familiar. Finalmente, es posible que muchos de nosotros, ya voy cerrando, es posible que muchos de nosotros hayamos vivido en nuestra historia una relación de pareja con ciertas características, es decir, hemos visto a nuestros papás siendo pareja. Y se van colando algunas actitudes que yo a veces hasta las hallaba extrañas. Yo, por ejemplo, siempre cuento esto. Yo siempre hallaba extraño por qué mi papá andaba más adelante que nosotros en la calle. Algunas veces porque estaba cargado el hombre, ¿no? Y obviamente nosotros íbamos como con nuestra panchura, ¿no? Y teníamos que agarrar el micro y él venía con todas las bolsas del mercado. Lo entiendo. Pero alguna vez no había bolsa del mercado. Él salía a caminar todos los días, es un hombre, digamos, pero le costaba caminar lento. Yo decía, yo me sentía poco amado. ¿No querrá que nos vean con él? Pensaba. ¿No querrá él verse solo, que no está con nosotros? Mi mamá, yo, mi hermano atrás y él más adelante, unos pasos y unos metros más adelante. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que va repitiendo algunos comportamientos, me pasa, por ejemplo, que yo me adelanté y en alguna situación, sin querer queriendo, me fui más adelante que mi esposa y de pronto se me viene a la mente y digo, no quiero esto. No. Pero yo lo vi, yo lo normalicé. Está dentro de mi lista de repertorio de conductas. Lo tengo presente, yo lo he visto. Es decir, lo puedo hacer. De tal modo que si no me doy cuenta, de tal modo que si no me cuido, lo puedo terminar haciendo, no importa cuánto haya aborrecido esa conducta. Si yo aborrecí que mis padres sean padres y no pareja, lo aborrecí de chico, yo dije, no, yo quiero una relación de pareja que realmente se amen. Pero si yo no cuido, yo voy a terminar en el mismo cauce, porque es lo que yo más vi en la interacción como pareja de mis padres. Porque no importa cuánto yo lo haya detestado, es lo que yo más vi. Y si es lo que yo más vi, es lo que tiendo a copiar. Por tanto, es necesario que cada uno se trabaje a sí mismo sobre el vínculo que tuvo con sus papás, sobre todo entre ellos. No de sus papás con él o con ella, sino los papás entre ellos, para quienes tuvieron papás con pareja, por supuesto. ¿Qué hace Dios con la desconexión? Y esta es la base más importante. La experiencia más generadora de conexión es cuando sentimos que vamos compartiendo los mismos principios y la misma fe y las mismas creencias. Cuando venimos juntos a un mismo grupo de matrimonio, cuando tenemos un momento de conexión y de oración juntos, cuando nos tomamos de la mano, nos acercamos nuestra frente, oramos juntos a Dios, sentimos que estamos juntos bajo un mismo propósito, que estamos alineados hacia algo, porque eso nos lleva a tomarnos de la mano y mirar hacia la misma dirección. ¿Cuántas parejas allá afuera viven sin compartir valores? Una pareja me dijo, yo no sé qué valores compartimos, la verdad. No sé qué valores compartimos. Ustedes que tienen el valor de la fe, que han cultivado y que bregan mucho en cultivar el valor de la fe en su familia, vivan la fe en pareja. Sí, es verdad que cada uno tiene su propia fe, su propia intimidad con Dios y eso no debe dejar de perderla. Pero es maravilloso cuando también la vive en comunidad conyugal. No solamente con los hijos, ahí con los niñitos rezando el rosario también, sino también en la pareja. Hagamos esto juntos. Creamos juntos en Dios. Dirijámonos juntos a Él y hagamos de esta experiencia de pareja
una experiencia que valga la pena. Un camino juntos de amor, de comprensión. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la capacidad de revertir cualquier desconexión emocional, cualquier rastro alguno de desconexión emocional. Porque Él sí puede hacerlo, Él es amor. Y ¿sabe qué? Una cosa, el desamor se sana con amor. El desamor se sana con amor. No se sana, distanciate, pregunta qué es lo que querés en la vida y después hablamos. Andate, pensá las cosas y después hablamos. Ok, si usted se va a ir, asegúrese de acercarse al amor. Porque usted no va a poder curar el desamor lejos del amor. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, levante sus manos y empiece a entender lo que Dios está haciendo entre usted. Primero, Dios está haciendo una obra en el corazón de usted, en su afectividad, en su capacidad para acercarse y desapegarse. Hay muchos acá y en todos lados, personas que han sido heridas, que cuando se acercaron resultaron heridas y después se distanciaron. O hay personas que alguna vez amaron intensamente, pero después de aquella herida nunca más fue igual. Ya no me entregué de la misma forma. Ya no puse todo el amor de la misma forma. Hay heridas, hay problemas, hay circunstancias que al no estar sanando, que al no estar sanadas, te limitan en tu capacidad de amar. Personas con lágrimas en los ojos que dicen, quiero quererlo, pero no me nace. Quiero quererla, pero no me nace. Ya no tengo ese impulso. Es como si algo haya hecho clic. El dolor, el daño, el maltrato, el engaño, la infidelidad me hizo no querer más esto. Y yo hoy vengo acá esperando sentir alguna vez más eso. Y le pido a Dios volver a sentir eso. A pesar de que ya veo a mi pareja que cambió, a pesar de que nunca más lo haya hecho, yo quedé dañada. Hay mujeres que han luchado tanto contra la adicción de su esposo, que quedaron macurcadas, que después de que el esposo se rehabilitó, quedaron deshechas por dentro. Imprimieron toda su fuerza necesaria para sacar al esposo de eso, pero ellas quedaron totalmente descuidadas, con los músculos partidos, con la afectividad herida, sin poder volver a amar. Hoy vamos a pedirle a Dios que sane todo aquello que hay en tu corazón que genera desconexión. Pero también vamos a pedirle a Dios que sepamos responder a los desafíos que tenemos afuera. No es fácil con hijos pequeños, no es fácil sin dinero, no es fácil viviendo lejos, no es fácil trabajando en el campo, no es fácil viviendo en la casa de los suegros, pero tenemos que saber enfrentarlo. Tenemos que saber enfrentarlo. Todas esas situaciones ajenas no nos juegan a favor. Pero Señor, hoy vamos a mirar de frente nuestra circunstancia y vamos a ir hacia adelante con eso. Cierre sus ojos, levante sus manos y cantémosle juntos a Él. Amado Señor, te quiero pedir que sepamos enfrentar toda circunstancia, que la conexión emocional se hace difícil. Cualquier circunstancia, Señor, que hace que nos distanciemos, cualquier circunstancia que hace que no tengamos tiempo, cualquier circunstancia que hace que nuestros niveles de estrés crezcan. Ayúdanos a enfrentar, Señor, la situación, a ser capaz de cuidarnos el uno al otro, de entender que no somos los enemigos y que estamos juntos en eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a conectarnos en la adversidad y a entender que si vamos a salir de esto, lo vamos a hacer juntos, Señor. Que si alguno de ellos se desanima, el otro se va a quedar para levantarlo. Y si ese que se quedó para levantarlo alguna vez se cae, el otro hará lo mismo, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Jesús.
a permanecer fiel en la dificultad, a no mirar para un costado, a no mirar para la ventana, a mirar para mi casa, a mirar para mi hogar, a mirar para mi matrimonio, Jesús. Queremos apostar por lo que tenemos, por el llamado que has tenido, Señor, con nosotros, al amor, a la vida en pareja, Jesús. A entender que eso que hemos prometido delante del altar, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, que se haga presente, Señor. Que ese amor que nos queda, que ese amor que tenemos, nos haga enfrentar cualquier adversidad, Señor. Regálanos una porción de tu Espíritu para darnos la valentía de ir más allá de lo que hemos ido, Jesús. Y ayúdanos, Señor, a erradicar todo rastro de desamor, de indiferencia, de dolor, de abuso, de engaño, que genere en nosotros un distanciamiento. Ayúdanos, Señor, a sanar nuestras heridas de la infancia. Ayúdanos, Señor, a sanar nuestros esquemas de apego. Ayúdanos, Señor, a reparar los daños que he podido percibir a lo largo de esta relación. Ayúdame, Señor, a ir más allá del dolor. Ayúdame, Señor, a superar todo aquello que me ha distanciado. Regala, Señor, amor al corazón que se siente con poco amor para dar, con poco cariño, con poco aprecio, con poco apego. Enseña a esas personas una vez más que lo que hacen por amor vale la pena, tiene sentido. Esa persona que después de haber resultado herida nunca más sirvió y atendió a su pareja. Porque se sentía que sería una tonta o un tonto haciéndolo después del daño. Señor, sana su corazón. Sana su corazón y provoca una vez más esa dinámica de amor maravillosa que ellos ya conocieron alguna vez. Empieza a comunicar los corazones, Jesús, que se han desconectado. Y ese bache que hay entre los dos, Señor, que se pueda sanar, que se pueda subsanar, para que podamos transitar el corazón del otro, para que vayamos yendo al corazón de mi pareja y mi pareja pueda venir al corazón mío, que podamos abrirnos a nuestra pareja, nuestros más grandes miedos, nuestras más grandes luchas, nuestros más grandes traumas, que mi pareja sepa custodiarla como si fuesen suyos, como si fuesen sus miedos, su historia y su trauma. Yo me sienta seguro, Jesús, que yo me sienta seguro, Señor, en ese vínculo. Ayúdanos a compenetrarnos de tal manera que sintamos que este es nuestro lugar seguro, Jesús. Que este vínculo es donde tenemos que estar. Que es aquí donde queremos seguir. Que es aquí donde queremos dar fruto. Bendito y alabado sea, Señor. Que nuestros hijos cuando crezcan digan, mis papás se amaban mucho. Que nuestros hijos cuando crezcan digan, se expresaban lo que sentían, se miraban como enamorados, sonreían, se divertían juntos, hacían cosas que los conectaban bastante. Que los hijos no esperen nada menos que ese amor, que estén a la altura del amor del corazón de sus hijos, de lo que ellos vayan a esperar como parejas en sus vidas. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y santo sea tu nombre, Jesús. Alabado sea, Señor. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, que se ha mostrado bueno con nosotros esta noche.